Buenas tardes. Vamos a empezar ya la conferencia. Bien, hoy tenemos la suerte y el privilegio de tener a Almudena Alonso Herrero con nosotros. Es doctora en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid, es investigadora científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Centro de Astrobiología. Ha trabajado en las universidades de Oxford, Hertfordshire y en Arizona, en Estados Unidos, y su campo de investigación es la evolución de las galaxias. Ha trabajado con diversos instrumentos de varios telescopios espaciales, como el Hubble y el Spitzer. En el año 2022 fue elegida académica correspondiente de la Real Academia de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y publicó su primer libro de divulgación científica. Y su segundo libro sobre el telescopio espacial está a punto de salir. Trabaja en uno de los instrumentos del telescopio James Webb y precisamente nos va a hablar sobre los primeros resultados científicos del telescopio espacial James Webb. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Tomás, por la presentación y muchísimas gracias a todos por venir a esta charla del James Webb. He tenido que mirar, ya esta creo que es la tercera charla que doy aquí en la agrupación astronómica y de hecho en 2017 di una charla sobre el telescopio espacial James Webb cuando todavía pensábamos que se iba a lanzar probablemente en 2018 y bueno, luego tuvimos unos pocos retrasos, pero bueno, al final bueno, pues todo ha salido fenomenal, ¿no? Entonces, bueno, pues la charla la he titulado Los primeros resultados científicos, pero ya empezamos a ver que ya no van a ser los primeros resultados científicos, ya que va a ser justo ahora, el día de Navidad, 2 años del lanzamiento del telescopio. Y lleva ya casi 1 año y medio de operaciones científicas. Aún así, todavía estamos aprendiendo mucho sobre los instrumentos y toda la ciencia nueva que podemos hacer. Entonces, bueno, una pequeña introducción al telescopio espacial James Webb. Es una gran colaboración de las agencias espaciales norteamericana, NASA, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense. Es un proyecto en el que han trabajado y trabajamos miles de científicos, ingenieros y tecnólogos. Y el rasgo fundamental del telescopio espacial James Webb, como veremos, es que trabaja en el infrarrojo, en la parte del infrarrojo cercano y el infrarrojo medio. Entonces, bueno, quizás aquí en este público no necesito explicar por qué observamos desde el espacio, porque lanzar cualquier misión, cualquier telescopio al espacio, pues cuesta muchísimo más dinero que si tienes el mismo instrumento en tierra. La razón es nuestra atmósfera, que nos protege de mucha de la radiación y de hecho solo tenemos acceso desde tierra a unas pequeñas zonas, por supuesto la parte del visible, que es donde observamos con nuestros ojos. También podemos hacer observaciones en el infrarrojo, pero solo en unas pequeñas ventanas atmosféricas. Y luego ya, una vez que ya nos movemos a ondas submilimétricas, milimétricas y radios, sí que ya podemos empezar a hacer observaciones desde tierra. Como voy a hablar un poquito de los tres, junto con el James Webb, voy a hablar del Hubble y del telescopio espacial Spitzer, pues simplemente un pequeño resumen. El Hubble lleva ya más de 30 años de operaciones, se lanzó en 1990 y trabaja fundamentalmente en ultravioleta óptico y en el infrarrojo cercano. Y como veremos, el rango de trabajo del Hubble se solapa un poquito con el James Webb. El segundo telescopio espacial del que también hablaremos, Spitzer, que lo ha mencionado Tomás, estuvo en operaciones entre 2003 y 2020 y trabajaba fundamentalmente en el infrarrojo cercano, medio y lejano. Y el James Webb, lanzado como he dicho en 2021, trabaja en una pequeña porción del óptico y sobre todo en el infrarrojo cercano y el infrarrojo medio. O sea que vemos que va a tener solapamiento con observaciones que se hicieron con Spitzer y también con observaciones del Hubble. Bueno, la parte fundamental de un telescopio, como todos sabemos, es su espejo primario. Aquí he puesto aquí un pequeño esquema, ¿no?, de las partes fundamentales del telescopio. El espejo primario, que ahora veremos que es un espejo segmentado. El espejo secundario, que manda la luz hacia un terciario y luego ya hacia los instrumentos, que están aquí en la parte de atrás del espejo.
Y, por supuesto, uno de los elementos más fundamentales del observatorio, del James Webb, es este parasol multicapa, que tiene la función de apantallar el telescopio de la radiación solar en todo momento. En la parte de abajo del telescopio tendríamos la antena de comunicación, desde donde tanto se reciben las instrucciones desde tierra para hacer las observaciones, como una vez que se toman los datos se vuelven a enviar a tierra. Y también tiene unos pequeños paneles solares, ¿no? para ayudar al funcionamiento. Y esta fotografía de aquí abajo, bueno, pues es una fotografía que se tomó del telescopio unos minutos después del lanzamiento, justo cuando se había desacoplado ya del Ariane, ¿no? del cohete que se utilizó para lanzarlo. Entonces, como hemos dicho, la característica fundamental del telescopio, el espejo primario del James Webb, aparte de su tamaño, su enorme tamaño, que son 6,5 metros, equivalente en diámetro, es que es un espejo segmentado. Y esto lo podemos comparar, por ejemplo, en esta imagen de aquí, con el espejo Hubble, que es un espejo monolítico de una sola pieza y mucho más pequeño, 2,4 metros de diámetro. Aquí hay unas fotografías. Esta es la fotografía cuando en unas de las pruebas que se hicieron desde tierra, una vez que el telescopio estaba bueno, todo ensamblado. Y de hecho creo que esta es la cámara, es una gran cámara de vacío, era la cámara que está en Houston, donde se hicieron las pruebas de los cohetes Apolo. O sea que se tuvo que reabrir esta cámara debido al gran tamaño, ¿no? que tiene el telescopio. Y bueno, esta es la fotografía del lanzamiento que se hizo desde la Guyana francesa el 25 de diciembre de 2021. O sea que, como he dicho, va a hacer justo ahora 2 años. Y bueno, fue un lanzamiento, por supuesto, ya lo sabemos todos, exitoso. ¿Dónde se mandó el telescopio espacial James Webb? Bueno, pues se ha mandado a un punto muy estable que se llama el punto de Lagrange 2, donde también hay otras misiones espaciales. Este punto está bastante lejano de la Tierra, aproximadamente 1,5 millones de kilómetros, y esto lo podemos comparar con la órbita que tiene el Hubble, que es una órbita geoestacionaria. Entonces, ¿por qué se ha lanzado el James Webb a esta zona del espacio tan lejana? Bueno, pues se busca una zona del espacio, primero, que no tenga nada de emisión de la Tierra y que sea una zona muy estable. Y lo que hace en esta órbita, que es una zona estable donde se compensan las atracciones gravitatorias del Sol y de la Tierra, pues en esta órbita lo que hace está girando, siguiendo a la Tierra en su órbita alrededor del Sol. Entonces, bueno, desde que se lanzó hasta que llegó al punto L2 solo se tardó un mes, ¿no? Sin embargo, vemos que las operaciones científicas no empezaron hasta verano de 2022. Entonces, en esos 5 meses restantes, lo primero que se tuvo que hacer es esperar a que el telescopio y los instrumentos se enfriasen y luego, por supuesto, hacer todas las validaciones, primero del observatorio en sí, de los espejos y luego de cada uno de los 4 instrumentos científicos que lleva a bordo. Entonces, bueno, esta es una pequeña simulación de cómo se hizo el despliegue, porque dado su tamaño, el buque espacial se tuvo que lanzar pegado. Entonces, bueno, vemos aquí cuál fue la configuración en la que se lanzó. Y vemos ahí, nos va a ir diciendo la secuencia, ¿no? Lo que va ocurriendo número de horas o días después del lanzamiento. 3 días después del lanzamiento, ya se va a abrir este parasol capa, también va pegado. Se van empezando a desplegar algunos elementos. Aquí está este flap que controla el momento del observatorio. Ahora vemos que el parasol solar está metido en una pequeña cubierta, se ha abierto la cubierta y ahora vamos a ver cómo se estiró, ¿no? Lo que tira por un lado y luego se tira por otro, para tener un tamaño que es equivalente a una pista de realmente un tamaño enorme. Entonces vemos cómo se va desplegando y además este parasol está compuesto de varias capas que al mismo tiempo una semana después del lanzamiento, sabemos que días después del lanzamiento ahora
Ya vemos que las serpientes integradas todo el telescopio, a partir de los van hasta llegar a todo. Entonces, bueno, la primera tarea una de las tareas fundamentales que se tuvo que hacer, como hemos visto que el espejo primario es un espejo segmentado, pues fue el primero, el comprobar que todos los elementos hexagonales funcionaban. Entonces esto es lo que se refleja aquí. Aquí vemos, se apunta una estrella, primero se enfoca cada uno de los segmentos del espejo primario y luego se hace el apilamiento para finalmente conseguir que el telescopio, los 18 elementos, funcionen como un único elemento. Entonces, bueno, esto que se ha puesto aquí en un GIF, bueno, pues llevó bastante trabajo, ¿no? Y bueno, pero podemos comprobar ahora que efectivamente el telescopio estaba funcionando perfectamente. Esta fue la primera imagen del James Webb, tomada ya con los espejos alineados. Como he dicho, se apunta a una estrella. Cuando vemos estos picos de difracción, ya lo sabemos, quiere decir que el telescopio está completamente enfocado y que está funcionando perfectamente. Y además, en esta primera imagen, que se llama una imagen de ingeniería, pues la gente como yo que trabajamos en galaxias, lo primero que nos dimos cuenta fue, aparte de la preciosa estrella con sus picos de difracción, es que ya en esta imagen, que no es nada profunda, ya se empezaban a ver un montón de galaxias, ¿no?, en el fondo. O sea que ya esto ya nos dio, bueno, pues fue como un aperitivo de lo que estaba por venir, ¿no? Yo, de hecho, como ha dicho Tomás, trabajo en uno de los instrumentos, en MIRI, que luego lo veremos muy brevemente. Sin embargo, yo era parte del equipo de calibración, de lo que llamamos el comisionado y la calibración del instrumento, con lo cual yo recibía las mismas noticias que recibíamos todos nosotros. Al no estar en el equipo de calibración, bueno, todo el trabajo se hacía en secreto, y cada vez que, bueno, pues se conseguían estos hitos, es verdad que NASA lo hizo muy bien y fue, bueno, mostrando a todo el mundo, a los astrónomos y al gran público, pues estas imágenes, ¿no?, estos hitos. Como he dicho, el telescopio espacial James Webb lleva a bordo cuatro instrumentos científicos que vamos a ver ahora muy brevemente. El primer instrumento es MIRI, que es, como he dicho, el instrumento en el que trabajo yo. Este instrumento es una colaboración al 50% entre NASA y un consorcio europeo que tiene una participación de 10 países europeos, incluyendo España. Y desde España, Luis Colina es el investigador principal, y luego como coinvestigadores estamos David Barrado, Pablo Pérez González, también tenemos un equipo de pruebas formado por Álvaro Laviano y Javier Álvarez, y yo misma. Entonces, bueno, el instrumento MIRI, lo fundamental es que trabaja en el rango de infrarrojo medio, es decir, entre 5 y 28 micras, y tiene diferentes modos de observación, ¿no? Se puede usar como cámara, también se puede usar como un espectrógrafo de rendija, como un coronógrafo, y también como un instrumento de espectroscopía de campo integral, con el cual, no sé si están familiarizados con este tipo de instrumentos, son instrumentos que lo que nos dan son cubos de datos, ¿no? Nos dan imágenes con las dos direcciones espaciales y una tercera dirección, que es la dirección espectral, con lo cual en cada píxel del instrumento podemos obtener un espectro, o sea que realmente nos proporciona una cantidad de información enorme. Segundo instrumento es NIRCam. Este es un instrumento completamente norteamericano. Trabaja en el rango, como vemos aquí, parte del óptico, y luego cubriendo todo el infrarrojo cercano, es decir, entre 0,6 micras y 5 micras. Y también se puede utilizar con diferentes modos de observación, fundamentalmente, y lo hemos visto con estas imágenes tan preciosas que ahora veremos, como cámara, pero también tiene espectrógrafo y un coronógrafo. NIRIS es la contribución de la Agencia Espacial Canadiense. También trabaja en el mismo rango espectral, como hemos visto, como NIRCam, entre 0,6 y 5 micras, y tiene de nuevo una cámara, tiene un espectrógrafo que permite hacer espectroscopía sin rendija, y también una forma de coronografía. Y por último, el instrumento NIRSPEC, que es el instrumento proporcionado al 100% por la Agencia Espacial Europea, que además también tiene contribución española, y el investigador principal de la contribución española es Santiago Arribas. Y bueno, tengo que decir que todos los investigadores que trabajamos en el telescopio espacial James Webb
Además, estamos en el centro de astrobiología, excepto una persona que se ha pasado ahora a la Agencia Espacial Europea. Bueno, y como decía, NIRSPEC eso es fundamentalmente un espectrógrafo, también trabaja entre 0,6 y 5 micras, y tiene diferentes modos de utilizar este espectrógrafo. Por ejemplo, tiene espectroscopía de multiobjeto, que es una cosa muy novedosa, que creo que nunca se había podido hacer desde el espacio, y también tiene una unidad de campo integral. Entonces, bueno, esta imagen se distribuyó a finales del mes de abril de 2022. Para ello lo que hicieron ya en estas semanas, ya en estos 4 meses, ya se había ya comisionado todos los instrumentos, aunque MIRI todavía se estaba comisionando, ya que como trabaja en el infrarrojo medio, había que esperar un poquito más de tiempo para que se enfriase totalmente. Pero bueno, como digo, a finales de abril de 2022 se apuntó el telescopio a una región creo que de la Gran Nube de Magallanes, y se obtuvieron imágenes con los 5 instrumentos. Ahora digo que hay un 5.º instrumento porque este es el Fine Guidance Sensor, es el instrumento de guiado, pero también se puede utilizar para obtener observaciones científicas. Y bueno, ya con esta imagen pues pudimos comprobar, se eligió la Gran Nube de Magallanes porque sabemos que hay muchas estrellas, y bueno, para demostrar la calidad de imagen, ¿no?, que se podía conseguir con todos los instrumentos. Aquí hay una comparación de la calidad de imagen de MIRI comparado con telescopios infrarrojos pasados. Spitzer, que he mencionado antes, que he puesto ahí el tamaño del espejo primario, 85 centímetros, o sea que es bastante pequeño comparado con el James Webb, y otro telescopio infrarrojo, WISE, que todavía tenía un espejo primario más pequeño, 40 centímetros. Entonces, bueno, claramente esta figura ilustra la maravilla que es tener un telescopio con un espejo primario de 6,5 metros, ¿no? Esta es la misma zona de la Gran Nube de Magallanes que he puesto anteriormente, y podemos ver, bueno, pues que no solamente con el James Webb conseguimos mucha mejor resolución espacial, que sí es cierto, porque podemos ver que hay un montón de estrellas que no se podían, algunas de ellas, resolver, por ejemplo, con el Spitzer, y casi nada que se pudiese de estas estrellas más débiles se podían resolver with WISE. No solamente la resolución espacial, sino la sensibilidad. Ahora podemos ver con mucho más detalle toda esta emisión difusa, ¿no?, de la que luego hablaré. Entonces, bueno, el telescopio espacial James Webb se construyó con 4 grandes objetivos científicos. Son unos objetivos científicos que son bastante amplios, por ejemplo, comparado con otras misiones que pues conocemos, por ejemplo, Kepler o Keops, ¿no?, que son dedicadas a exoplanetas. El James Webb lo que tiene tiene unos objetivos científicos amplios, que van desde el estudio del universo primigenio a las galaxias y sus agujeros negros, para entender cómo se forman y evolucionan, entender el ciclo de vida de las estrellas, de nuevo, desde su nacimiento, su vida, hasta que mueren. Y por último, por supuesto, entender sistemas planetarios, incluyendo el sistema solar, y los exoplanetas, ¿no?, que además estamos viendo que el James Webb está produciendo, bueno, unos resultados espectaculares sobre exoplanetas y la composición de sus atmósferas. Entonces, bueno, a partir de ahora lo que voy a hacer es hacer un pequeño recorrido por algunos de los resultados más interesantes. Esto por supuesto, es una selección totalmente personal que he hecho yo. Si quisiésemos hablar de todos los resultados, aunque solo quisiéramos hablar de las notas de prensa que ha habido hasta ahora, tardaríamos horas, ¿no? Entonces, bueno, simplemente, como digo, es una pequeña selección. Entonces vamos a empezar de lo más cercano y vamos a ir a lo más lejano, ¿no? Entonces, bueno, pues si comenzamos con el sistema solar, pues podemos ver aquí esta imagen tomada con NIRCam de Júpiter. Es una imagen muy bonita, que además salió muy al principio, creo que salió ya incluso a finales del verano, ¿no?, del primer verano de operaciones científicas. Es impresionante porque podemos ver aquí las auroras en el polo norte y polo sur de Júpiter, también algunas de sus lunas, y incluso se puede ver con esta emisión tan difusa también, bueno, pues algunos de sus anillos. Aquí tenemos una imagen de NIRCam también de Neptuno, también mostrando sus anillos y algunas de sus lunas.
Y aquí también con NIRCam una imagen de Titán, ¿no? Que es una de las imágenes, es una de las lunas de Saturno. Y como vemos, se puede estudiar bueno, pues la atmósfera, ¿no? de esta luna. Si ahora pasamos a los exoplanetas, este resultado también salió bastante al principio. Se apuntó a este objeto, bueno, que tiene este nombre que era ya conocido, este nombre tan raro. Esta es la estrella, ¿no? Alrededor de la cual el exoplaneta orbita. Y por supuesto, pues el problema que normalmente tenemos para obtener imágenes directas de exoplanetas es el brillo de la estrella. Entonces, bueno, para solventar este problema, pues una de las técnicas, si queremos obtener estas imágenes directas, es utilizar la coronografía. Entonces, con la coronografía lo que se hace es atenuar la emisión de la estrella lo máximo posible para conseguir el contraste y poder detectar la luz del exoplaneta. Bueno, en este caso se utilizaron los dos coronógrafos, el coronógrafo de NIRCam y el coronógrafo de MIRI, con lo cual vemos aquí las imágenes de este exoplaneta. Aquí marcaría dónde estaría la estrella, esa es la emisión atenuada de la estrella, y vemos que claramente el exoplaneta se ha detectado en estos 4 filtros fotométricos, pues yendo desde 3 micras hasta 15,6 micras, o sea que una clara detección, ¿no? de un exoplaneta. También por supuesto, se están haciendo pues una gran cantidad de estudios de las atmósferas de exoplanetas. Aquí he puesto el ejemplo de un exoplaneta que se llama WASP-39b, que es un Júpiter caliente. Y estas son observaciones obtenidas con NIRSPEC. He intentado también mostrar observaciones de los diferentes instrumentos, ¿no? Entonces, bueno, esto es un espectro claramente. Y, por supuesto, lo más interesante es que se han detectado moléculas, no moléculas, en la atmósfera del exoplaneta, moléculas bastante conocidas, por supuesto, agua, CO, dióxido de carbono, también dióxido de azufre, incluso sodio, con lo cual este tipo de estudios, bueno, pues nos permiten estudiar la composición de las atmósferas de estos exoplanetas y empezar ya, pues en un futuro, primero, por supuesto, se hacen estudios individuales de exoplanetas ya conocidos y pues más adelante, bueno, pues entender cómo varían las propiedades de las atmósferas dependiendo del tipo de exoplaneta. Esta imagen, la verdad es que me parece impresionante, ¿no? Es una imagen de la nebulosa de Orión, que, bueno, por supuesto la habrán observado miles de veces con su telescopio. Y aquí, bueno, en este estudio se han obtenido imágenes con NIRCam, con la cámara que funciona en el infrarrojo cercano, en varios filtros fotométricos, y el resultado más impresionante de este trabajo ha sido que se han detectado aproximadamente 40 pares de objetos que han denominado objetos gaseosos gigantes, que son similares a Júpiter. No los han querido llamar exoplanetas, pero bueno, tendrían masas planetarias, ¿no? Y lo que es más interesante es que estos objetos, estos sistemas binarios, aparecen flotando, ¿no? libremente en la nebulosa de Orión. Esto no es que sea un descubrimiento nuevo del James Webb, este tipo de objetos que flotan, exoplanetas, ¿no? o sistemas de masas planetarias que flotan en el espacio sin tener una estrella en la que, alrededor de la que orbiten, ya es conocido, son conocidos desde hace un par de décadas. Pero bueno, se puede ver que ahora con el James Webb pues, se pueden hacer todavía estudios más detallados. Si ahora pasamos al tema científico del ciclo de vida de las estrellas, podemos empezar, por ejemplo, con las estrellas en formación, las protoestrellas. Aquí he puesto una imagen bueno, realmente espectacular. Aquí dentro, que vemos la sombra, ¿no? del disco donde a partir del cual se está formando la estrella. Ahí tenemos una protoestrella. Que durante estos procesos de nacimiento además expulsan estas grandes cantidades, ¿no? de gas y polvo, y bueno, pues no solamente eso, sino que además de expulsar estas grandes cantidades de gas y polvo, crean estas cavidades, ¿no? estas formas como bicónicas, ¿no? alrededor de ellas. También se están haciendo estudios de otros objetos, también protoestrellas, por ejemplo el espectro que muestro aquí, obtenido con MIRI. En este caso, bueno, pues se ha utilizado, como digo, el espectrógrafo
con lo cual podemos detectar estas características, estas bandas de absorción, ¿no? Que nos dan una idea de la composición, ¿no? del material a partir del cual se está formando esta estrella. En el caso particular de esta protoestrella, bueno, pues se ha detectado agua, metano, silicatos, pero también, bueno, aparte se detectan no solamente en la fase gaseosa, sino también en la fase de hielos. Y además lo que quizás es más interesante de este estudio es que se están empezando a hacer identificaciones de estas moléculas orgánicas complejas, ¿no? Es decir, ya un poco mirando también para entender, bueno, no solamente estas moléculas más sencillas, sino otras moléculas, bueno, que están intentando estudiar, ¿no? Y ver cómo dependen de las propiedades de estas protoestrellas. También ahora podemos irnos a la otra, al final, ¿no? de la vida de una estrella, en la fase de nebulosa planetaria. Esta es una de las imágenes que se mostró en la rueda de prensa que hubo en verano de 2022. Se mostraron varias imágenes, todas ellas espectaculares. Y bueno, en particular, bueno, pues esta es una nebulosa muy conocida también, es una nebulosa planetaria que se llama del Anillo. Y aquí vemos, bueno, pues las imágenes que se obtuvieron con NIRCam y con MIRI. De hecho, lo que se vio es que no solamente tenemos esta estrella, la estrella que es la que está muriendo, sino que además ya en la imagen de MIRI, aunque aquí quizás no se pueda apreciar muy bien, bueno, se podía ya ver claramente que hay dos estrellas, aunque solo una de ellas es la que está muriendo. Y de hecho, en un estudio relativamente reciente que se publicó en esta revista, en Nature Astronomy, de hecho, bueno, estudiando las propiedades de esta nebulosa planetaria, creen que esta forma, esta morfología que presenta, tan compleja, en realidad se debe a la presencia de no solo dos estrellas, sino varias estrellas, ¿no? Que simplemente ahora mismo no las podemos detectar, bien porque son débiles o bien, bueno, porque están oscurecidas, ¿no? Por esta gran cantidad de gas y polvo. Esta es una región de formación estelar en nuestra galaxia, es la nebulosa Carina. También fue una de las primeras imágenes que se mostraron en verano de 2022. Y bueno, pues ¿qué se puede decir de esta maravillosa imagen, ¿no? Realmente, a mí lo que más me sorprendió cuando empezamos a ver estas imágenes, que están compuestas de varios filtros, realmente es la percepción que uno tiene ya de 3D, ¿no? En particular este objeto se ha elegido muy bien porque podemos ver el fondo, ¿no? Lo que es la parte de detrás con estrellas. Entonces, bueno, pues sí que realmente podemos ver tener esa percepción, ¿no? de la profundidad de la imagen. Y bueno, pues vemos, esta es una región de formación estelar, es una región donde se están formando muchas estrellas. Por supuesto, se pueden apreciar estrellas individuales que cuando se habían observado en el visible estaban completamente oscurecidas por la gran cantidad de polvo. Y también pues podemos ver estos chorros de material, ¿no? Podemos ver estas zonas, en muchas zonas pues vemos estas morfologías que nos indican estos chorros de material, ¿no? Como la estrella que vimos al principio, ¿no? La protoestrella. Estas son una de las famosísimas imágenes del telescopio espacial Hubble, los pilares de la creación, que es otra región de formación estelar en nuestra galaxia. Bueno, pues es muy bonito ver la comparación de la emisión de la imagen óptica obtenida con el Hubble y la imagen del James Webb, donde podemos ver, claramente vemos que una de las grandes ventajas que tiene el infrarrojo es que nos permite atravesar estas zonas donde hay mucho polvo. Ya claramente esta comparación nos lo muestra, ¿no? Vemos como en la imagen en el óptico del Hubble solo se podían ver algunas de las estrellas del fondo y cuando las observamos en el infrarrojo ese polvo se hace transparente. Al mismo tiempo, el infrarrojo nos permite estudiar el polvo, el mismo, ¿no? Entonces tiene la gran ventaja, ¿no? De que bien, si queremos evitarlo, pues vamos al infrarrojo, pero también tenemos muchas de las características del polvo, de los silicatos, los grafitos, ¿no? Que son los componentes del polvo en el medio interestelar, pues los podemos observar con estos instrumentos en el infrarrojo. Yo quizás aquí no tenga que explicar cómo se componen estas imágenes en color, pero bueno, siempre viene bien recordarlo. Sí, porque hay veces que cuando la gente me pregunta si estas imágenes son falsas, ¿no? Mucha gente piensa que son falsas o que los colores son falsos o qué pasa con estas imágenes, porque tienen estos colores, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí he puesto precisamente el ejemplo de
de los pilares de la creación. En este caso se ha hecho una composición con imágenes tomadas en 6 filtros. Originalmente, por supuesto, cada una de las imágenes está en blanco y negro y simplemente lo que se hace es asignar colores arbitrarios a cada uno de los filtros, ¿no? Y luego, bueno, pues se hace una composición pues con un software parecido al Photoshop y luego pues se puede ajustar, ¿no?, la intensidad, el brillo de cada uno de los filtros pues para conseguir esta imagen. Entonces, cuando la gente me pregunta si estas imágenes son falsas, no son falsas. Los colores son falsos en el sentido de que estos no son los colores que vemos con nuestros ojos, ¿no? Nuestros ojos son sensibles al óptico y estas imágenes son infrarrojas, pero realmente sí son imágenes verdaderas. Y los filtros pues se suelen elegir pues para resaltar lo que se quiera resaltar en cada caso, ¿no? Pues en este caso se ha querido resaltar en las longitudes de onda más cortas las estrellas del fondo, que vemos ahí que están puestas en colores azules porque nos recuerdan además al cielo, y luego con los filtros de estos otros 4 filtros de abajo, son los filtros de NIRCam, pues han elegido filtros que son sensibles a emisión la emisión de ciertas líneas o características del polvo. Aquí he puesto también otra región de formación estelar. Esta es la nebulosa de la Tarántula, también una imagen muy bonita, ¿no?, donde esta nebulosa está en la Gran Nube de Magallanes y ya podemos ver que con este telescopio tan enorme pues la cantidad de detalle, ¿no?, que podemos tener sobre estas regiones de formación estelar en galaxias muy próximas a la Vía Láctea. Si ya nos movemos un poquito más lejos, esta es una galaxia espiral cercana, NGC 628. También podemos ver la comparación de la imagen obtenida con el Hubble aquí, y bueno, la imagen obtenida con el James Webb. Estas imágenes además también se aparecieron muy rápidamente en el primer verano de operaciones científicas, y bueno, vemos una morfología, ¿no?, que es bastante diferente de lo que se observa en el óptico. En el óptico somos fundamentalmente en esta composición de diferentes filtros, pues somos sensibles a la emisión de las estrellas más evolucionadas en el centro de la galaxia y las estrellas más jóvenes que están en los brazos espirales de las galaxias, y también vemos claramente en estas zonas oscuras son bandas de polvo, ¿no?, fundamentalmente en los brazos espirales. Cuando hacemos las observaciones con el James Webb, en este caso se han elegido filtros que son sensibles. De nuevo en azul se ha elegido un filtro que es sensible a la emisión de las estrellas más evolucionadas, con lo cual lo vemos fundamentalmente en el centro de la galaxia, y luego filtros que son sensibles a la emisión del polvo y de unas moléculas orgánicas, ¿no?, que se llaman pHs, hidrocarburos policíclicos aromáticos, que son unas moléculas que son muy abundantes en el medio interestelar. Saltamos esta de aquí. Y ahora vamos a ver otra galaxia muy cercana, Messier 83, que también es una galaxia espiral con mucha formación estelar. Y bueno, esta es una película que han hecho, ¿no?, simplemente moviéndose en la imagen, ¿no?, la calidad de la imagen, bueno, pues para poder apreciar el detalle. En este caso vemos que la imagen se ha hecho solo con una composición con 2 filtros, uno que nos muestra las estrellas, como vemos de nuevo en azul, una elección completamente subjetiva, y luego vemos esta emisión, estos filamentos de gas y polvo, ¿no?, en los brazos espirales, y también esto creo que es el centro de la galaxia. O sea que les animo que se vayan a la página web de NASA o de la Agencia Espacial Europea y pinchen en las imágenes. Normalmente cuando se proyectan se pierden un poquito de calidad, pero para que puedan ver la maravilla, ¿no?, que son estas imágenes. También se han hecho ya pues, observaciones de galaxias un poquito más lejanas. Por ejemplo, aquí el quinteto de Stefan, que es un grupo de galaxias también muy, muy conocido. Esta es una composición utilizando imágenes de NIRCam y MIRI, donde vemos la apariencia más o menos habitual de las galaxias, y luego, bueno, pues cuando hacemos una composición únicamente con las imágenes de infrarrojo medio, que como he dicho son más bien sensibles al polvo y al gas, bueno, pues vemos de nuevo estas formas, ¿no?, estos filamentos. Quería mostrarles también, bueno, pues el proyecto en el que yo trabajo, uno de los proyectos en los que yo trabajo, que es, bueno, es una colaboración que la hemos llamado GATOS, y lo que hacemos es estudiar galaxias cercanas que son activas, es decir,
Son galaxias clasificadas como tipo Seyfert, son galaxias que tienen estos agujeros negros supermasivos en sus centros que están acretando material de forma activa. Y eso lo que hace es que tengan estos centros, ¿no?, en sus núcleos tengan una emisión muy característica. Y de hecho, cuando los observamos en el infrarrojo medio, como tienen mucho polvo en estos centros, vemos que además estos centros son muy brillantes. Y vemos los picos de difracción no tan característicos de cuando vemos fuentes no resueltas. También se han observado cuásares lejanos. Este es un cuásar a un desplazamiento al rojo de 3, que es equivalente a más o menos el 15% de la edad actual del universo, es decir, un objeto muy joven. En este caso se ha utilizado NIRSPEC en su modo de instrumento de campo integral, ¿no? Como les expliqué antes, en dos dimensiones tenemos la dirección espacial, y en la tercera dimensión tenemos la dirección espectral. Esa dirección espectral la podemos convertir en velocidades. Y en este caso, al igual que hacemos con el redshift, en este caso, bueno, pues se ha observado la emisión de oxígeno doblemente ionizado y se ha podido medir además la velocidad, ¿no?, de este gas. Esto es un gas que está siendo expulsado del centro del cuásar y bueno, vemos que el gas puede llegar a estas velocidades tan impresionantes, ¿no? 700 kilómetros por segundo, y además en este caso se ha podido distinguir gas que se ha desplazado hacia el rojo, es decir, que se aleja de nosotros, y gas que está desplazado hacia el azul, con lo cual es gas que se acerca hacia nosotros. Por supuesto, ya nos movemos a las observaciones del universo más profundo, las observaciones de lo que llamamos los campos cosmológicos. Bueno, en este caso he puesto el cúmulo de galaxias SMACS 0723, que fue la primera imagen que se mostró, que se le mostró de hecho al presidente Joe Biden un día antes de la conferencia de prensa, y bueno, podemos ver una comparación, bueno, pues espectacular entre lo que había podido observar en Hubble y bueno, pues el detalle que ahora podemos conseguir con James Webb, ¿no? En este caso, bueno, pues tenemos un cúmulo de galaxias que además hace de lente gravitatoria y podemos ver, bueno, pues las formas características, ¿no?, de estas lentes gravitatorias, ¿no?, estas imágenes deformadas, ¿no?, de galaxias que están por detrás muchísimo más lejanas. Pues por ejemplo aquí muestro también resultados de un programa de observación que ha conseguido bastantes horas, que se llama SEARS. En este caso lo que han hecho es, bueno, pues igual han apuntado a un campo cosmológico bastante grande y han seleccionado, han buscado todas estas galaxias, han obtenido muchos filtros, con lo cual con todos estos filtros fotométricos pueden tener una estimación de las distancias de estas galaxias, midiendo lo que llamamos el desplazamiento al rojo fotométrico. Y el resultado más interesante de este trabajo en particular fue que se detectaron un gran número de galaxias ya muy lejanas. Ahí vemos en la parte superior de cada imagen los desplazamientos al rojo entre 3 y 5, objetos ya con forma de disco, ¿no? Y esto fue una gran sorpresa porque el Hubble, cuando se habían observado este tipo de galaxias con Hubble, tenían morfologías mucho más compactas. Pero esto es simplemente porque con Hubble éramos sensibles a la luz ultravioleta en reposo de estos objetos, que puede ser mucho más compacta que la luz óptica, que ahora podemos recuperar porque esta luz ahora aparece desplazada al infrarrojo, pues con el James Webb vemos la forma de las galaxias en la luz óptica en reposo, es decir, la luz que vemos con nuestros ojos, y se ha visto pues con gran sorpresa que ya incluso a estas edades tan tempranas del universo muchas galaxias presentan discos ya completamente formados, ¿no? Por ejemplo, haciendo observaciones espectroscópicas de algunas de estas galaxias lejanas, bueno, pues se pueden obtener estos espectros donde podemos identificar claramente estas líneas de emisión que son muy conocidas, y con estas líneas de emisión, bueno, pues se puede empezar a estudiar la composición del gas, ¿no?, en estas galaxias. En el caso particular de esta galaxia, la luz que estamos viendo, que estamos recibiendo, se emitió hace 13.100 millones de años, que es un número que yo es que lo tengo que pensar, ¿no?, cada vez que lo digo, porque es increíble, ¿no?, que podamos tener tantísimo detalle de estos objetos tan lejanos, ¿no?, estos objetos del universo primigenio. Aquí muestro un ejemplo de una galaxia que ya se había identificado con el Hubble. Se había identificado y se pensaba, aunque no se tenía una confirmación
del desplazamiento al rojo espectroscópico, bueno, se sabía que estaba alrededor de 11, que es un desplazamiento al rojo que ya corresponde a una edad muy temprana, a una edad de aproximadamente 430 millones de años. Y bueno, pues vemos aquí la imagen que se obtuvo con NIRCam y luego el espectro de altísima calidad que se ha podido obtener con NIRSPEC, donde vemos aquí, bueno, un salto característico de Lyman, que muchas veces nos ayuda a medir las distancias de galaxias. En este caso, en el caso de esta galaxia, GNZ11, además se han podido ver líneas de emisión claramente, con lo cual se puede medir muy precisamente, de manera muy precisa, el desplazamiento al rojo, ¿no? Y bueno, pues se ha concluido que sí, efectivamente, como se sospechaba con Hubble, no está exactamente a Z11, pero casi, ¿no? 10,63. También se están pudiendo observar agujeros negros activos, cuásares, también a unas distancias enormes en los confines del universo. Este es un objeto que está a un desplazamiento al rojo de casi 9, y bueno, se ha podido ver en este caso, bueno, se ha obtenido no solamente imágenes, se han obtenido espectros, y en este caso, bueno, se ha obtenido una observación de la línea de H-beta. Se ha visto que además esta emisión se puede descomponer en dos componentes, una parte que podemos asociar con el gas rotando en la galaxia, y luego la componente esa en amarillo mucho más ancha, ese es el gas que está rotando alrededor del agujero negro supermasivo, con lo cual además podemos obtener una estimación de la masa del agujero negro. No recuerdo ahora mismo el número, pero también es sorprendente que se están midiendo masas de estos agujeros negros supermasivos enormes a unas edades del universo muy joven, ¿no? Muy joven, con lo cual, bueno, pues hay que, la gente que trabaja en modelos de formación de estos agujeros negros supermasivos, bueno, pues tienen que ser capaces de explicar estos objetos tan supermasivos a estas edades tan jóvenes. También durante unos meses, bueno, pues hubo, sobre todo al principio de las operaciones científicas, bueno, pues hubo una gran carrera, ¿no? Para ver quién detectaba, ¿no? La galaxia más lejana, ¿no? Todo casi a la semana o las 2 semanas de que se abriese el archivo de datos, y había muchos datos que eran públicos, bueno, pues la gente se puso como loca a analizar los datos e intentar buscar estos candidatos, ¿no? de objetos lejanísimos. Entonces, bueno, pues durante un cierto tiempo se pensó que había una galaxia a un desplazamiento al rojo de Z casi 17. Claro, para estas galaxias se tenía solo inicialmente imágenes, ¿no? Entonces había que medir este desplazamiento al rojo fotométrico, en el cual lo que se hace es comparar los puntos fotométricos, que en este caso aquí están representados en amarillo, con patrones, ¿no? Con espectros, con modelos, ¿no? Modelos que realmente lo que hace así uno de manera muy sencilla es moverlos hasta que se ajustan, ¿no? A la forma de los puntos fotométricos. Dado que podía ser este objeto, bueno, pues un objeto tan lejanísimo, ¿no? tan joven, se solicitó tiempo al director del telescopio espacial para obtener un espectro. Bueno, pues resultó ser que este objeto no estaba a un Z de casi 17, estaba mucho más cerca, aún así está lejanísimo, ¿no? Está un desplazamiento al rojo, como pongo ahí, de casi 5. Y bueno, lo que ocurrió con este objeto, que vemos aquí en este panel superior, este es el espectro, este objeto tiene unas líneas de emisión brillantísimas, con lo cual confundió, cuando tú tienes esta línea de emisión tan brillante dentro de tu filtro fotométrico, esto lo sabrán todos, lo que hace es que el flujo suba. Entonces, bueno, cuando se había hecho la primera comparación no se había tenido en cuenta la posibilidad de que estos objetos tuviesen estas líneas de emisión tan brillantes. Entonces, bueno, solamente ya cuando se pudo obtener el espectro, bueno, pues se vio que no era el objeto, ¿no? Tan lejano como se pensaba, y que, bueno, nos había de alguna manera engañado. Sin embargo, sí que se han obtenido espectros de objetos lejanísimos. Aquí he puesto un ejemplo. Son 4 galaxias con desplazamientos al rojo que vean los números, entre 11 y 13, o sea que son objetos que corresponden a una edad del universo desde el Big Bang de 350 millones de años, ¿no? Objetos jovencísimos. Como vemos, NIRSPEC es la máquina, ¿no? Es la máquina de obtener espectros, ¿no? De estas galaxias tan lejanísimas. Y bueno, en todas ellas vemos que se ha detectado claramente este salto de Lyman, con lo cual se puede hacer una estimación de sus distancias, ¿no?
Estos son unos pocos ejemplos, se siguen encontrando candidatos a objetos incluso más lejanos y bueno, siempre inicialmente se buscan los candidatos con datos de imagen, como he dicho, y luego se intenta buscar la confirmación espectroscópica. Y creo que como ya he llegado a los objetos más jóvenes del universo, pues con esto me gustaría concluir la charla, si me deja. Perdón, que esto se ha ido... Tenía alguna charla. Bueno, pues con esta tenía simplemente una imagen final que es muy bonita. A ver si me deja ponerla aquí. A ver si sale, bueno, que es una imagen, creo que en mi opinión de momento es mi imagen favorita, y darles las gracias por su atención. Muchas gracias por la charla. Ahora tenemos tiempo para algunas preguntas. ¿Va? Muchas gracias. Es una curiosidad técnica, el porqué del parasol con 4 capas, la finalidad. Porque al final se va consiguiendo un aislamiento mucho mejor, de hecho de la capa que está siempre orientada hacia el sol, es simplemente conseguir el mayor aislamiento posible. La diferencia de temperatura, ahora no recuerdo, pero es enorme, entre la primera capa, la que está mirando hacia el sol, y la que está mirando hacia el observatorio, simplemente para conseguir bajar la temperatura lo máximo posible, ¿no? Ya que estos instrumentos trabajan en infrarrojo, ¿no? Necesitan temperaturas muy bajas. El número exacto, pues me imagino que calcularon que con 4 se llegaba a la temperatura necesaria. Protegerlo, hasta ya de verdad tenerlo protegido. Claro, claro, sí, sí, de tenerlo protegido en todo momento. Una pregunta tecnológica. Bueno. En relación, va en relación con los filtros. El material que se utiliza para el detector del espectrógrafo, en definitiva, ¿qué se está utilizando? Pues ahora mismo normalmente estos detectores no son detectores, son detectores que se utilizan también desde tierra, pues de estos de silicio dopados con... Pero vamos, son detectores... O plásticos centelladores también. Pues no lo sé, pero vamos, son detectores, son normales y corrientes, digamos, que son detectores que se utilizan en telescopios terrestres. Sí. La otra cuestión es relativo al filtrado, ¿no? Es decir, la ventana de observación, ¿cómo se consigue? ¿Por medio de filtros físicos, por medio de software, matemáticamente deconvolucionando la... Pues no, eso no lo sé. Lo buscaré, o sea, sí, entiendo. Seleccionar el campo del porque filtrado. Luego, digamos, la descomposición, el estudio de las imágenes filtrando, ¿no? Yo me imagino que en el rango de observación sí, cada instrumento, sí, ¿no? Cuando se utilizan filtros, entre los 0,5 y los... Claro, cada instrumento tiene sus propios filtros, ¿no? Entonces, y de hecho, algunos, como hay 3 instrumentos que trabajan en el mismo rango espectral, a veces comparten filtros similares, otras veces tienen filtros específicos, ¿no? Pueden ser más anchos o más estrechos. Y eso pues es lo que se hace. Y luego, con respecto a lo de la ventana esta de visión, o sea, una característica muy importante del James Webb es que se pueden utilizar todos los instrumentos al mismo tiempo. Normalmente se utilizan en pares, ¿no? Porque simplemente creo que el volumen de datos no seríamos capaces, ¿no? Pero normalmente tú tienes tu instrumento primario, ¿no? El primario que es con el que quieres observar el objeto de interés, pero tú puedes decidir que quieres observar en paralelo o bien con otro modo de observación de ese instrumento o bien con otro instrumento. Entonces tú tienes tu objeto, el telescopio apuntando a tu objeto, pero con otro instrumento puedes tener el campo de visión cercano, ¿no? Según cómo esté orientado el plano focal en ese momento. No sé si he respondido. Bueno, sí. Sí. Venga, muchas gracias. Aparte de la resolución, ha detectado más cosas, porque es como cuando al principio con el Hubble
veían muchas galaxias, pero al director le dio por apuntar a un sitio que no había nada y de repente había de todo. Aquí ha habido también eso Sí, de sí, que sí, sí. han crecido el número de Sí, galaxias. sí, sí, y además... ¿En qué orden? Pues ahora mismo no lo sé, pero sí, Porque en grandes eso puede órdenes, sí. cambiar la masa del universo. Sí, se han detectado, por ejemplo, sorprendentemente muchas galaxias, como he dicho antes, que tienen ya estos discos formados, y muchas galaxias masivas, más de las que habíamos esperado con las simulaciones que se hacen, ¿no? Empezando un poco pues, con el universo más primigenio. Pues uno no sabía, ¿no? Dice, cuando yo hago un apuntado con tal instrumento y tantas horas de observación, estimo que voy a detectar una galaxia muy masiva, no sé qué Z. Bueno, pues se han detectado muchas más de las que esperábamos. Con lo cual hay que estar, bueno, comprobando las simulaciones, ¿no? Elegir los parámetros para que estas simulaciones reproduzcan realmente lo que vemos y volver a utilizarlas para hacer predicciones, ¿no? Por ejemplo, pues para otros telescopios, qué sé yo, otro telescopio más grande o... Pero sí, se están detectando muchísimas galaxias que llamamos rojas, ¿no? Rojas Sí, porque solo las podemos ver en el infrarrojo medio, o sea, cercano hacia 5 micras y más allá. O sea que sí, hay muchas de ellas. Muchas gracias. Sí, por ejemplo, la imagen esa del Hubble, del cúmulo, de Hubble y del James Webb, simplemente esa comparación no era muy profunda la imagen del Hubble, pero te da una idea ¿no? de lo... Sí, porque me pareció leer que apuntaron al mismo sitio que el Hubble profundo Sí, sí, y sí, que en claro. vez de tardar 100 días, tardó unas horas. Sí, 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 luego, claro, porque por ejemplo el Hubble y James Webb comparten el infrarrojo cercano, hasta 2 Sí. micras, ¿no? Claro. La diferencia entre tener 2,4, un primario de 2,4 y un primario de 6,5 y tener detectores mucho mejores también, claro. La tecnología de los detectores también hace que sean más sensibles. El telescopio está más frío, probablemente. Pues todo contribuye a que seas muchísimo más sensible. No solo ganes en resolución, que también ayuda, Sí, sí. porque cosas que a lo mejor veías como juntas, Sencillas ahora son dobles, eso son es. múltiples. O sea, que eso es la resolución y lo sensible, ¿no? A lo débil, ¿no? Que puedes llegar, ¿no? En el caso de estas galaxias. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, excelente presentación. Una pregunta importante, ni técnica ni científica, importante. ¿A qué usted cree que se debe la efectividad 100% del despliegue de el Hubble, digo, del James Webb, que es que no falló nada cuando tenemos un índice de efectividad bastante bajo en la historia espacial? No me acuerdo los rusos que desplegaron un satélite para que Siberia tuviera luz y cuando hizo así se quemó como la feria. O sea, ¿a qué se debe eso? Pues el trabajo de muchísimos ingenieros científicos. Sí, muchísimos años de trabajo, muchísima gente trabajando en el proyecto, muchísimas pruebas, muchísimo dinero invertido que, bueno, está dando sus frutos. Pues de un trabajo, pues, de muchísimas pruebas desde tierra, ¿no? Para comprobar, ¿no? Porque había un montón de puntos de estos, ¿no? Durante el despliegue, ahora no recuerdo, ¿no? Pero ha sido extraordinario. Empezó con que el lanzamiento fue perfecto, se metió en la órbita sin gastar prácticamente combustible, con lo cual aseguramos que va a tener una vida mucho más larga, ¿no? Ya no son los 5 años iniciales, pensamos 10 o incluso 20, ¿no? Sí, así ha sido perfecto, la verdad que... Y no había japoneses. Bueno. Muchas gracias. No, la pregunta de ahora viene a colación de la de antes de mi compañero. El Hubble hubo que repararlo varias veces. Sí. Y este telescopio está en L2. Si hiciera falta repararlo, ¿se ha previsto algún tipo de...? A ver, yo creo que
Yo he leído que ya hay planes de misiones robóticas, ¿no? De hacer este desarrollo para que, en el caso probablemente no del James Webb, pero quién sabe, ¿no? Si dura 20 años, pues conseguir lanzar estas misiones robóticas, pues que hubiese que hacer alguna reparación, bueno, pues que evidentemente no podemos mandar, es como con el Hubble, que se lanzaba el shuttle y ahí se reparaba o se cambiaban los instrumentos, ¿no? Que también en el Hubble se pudo hacer eso mientras duró el shuttle. Estaba en el viaje geoestacionario, pero Claro, pero está lejos. sí, con el L2, bueno, pues ese es la desventaja que tiene, pero bueno, de momento todo va bien, así que... Tomás. Sí, primero, referente a la pregunta que estaba haciendo antes en lo que comentabas, que se habían observado más galaxias lejanas de las esperadas. ¿Y eso entonces indica que hay que corregir los modelos cosmológicos o se está todavía pensando en eso? A ver, normalmente hay bastantes simulaciones, ¿no? Entonces las simulaciones hacen predicciones que incluso varían por un orden de magnitud o más, ¿no? Entonces hay simulaciones que sí que predicen, ¿no? Que están muy próximas, ¿no? A predecir lo que estamos observando. También necesitamos muchas más observaciones porque de momento se han apuntado a campos relativamente pequeños, con lo cual también tenemos que aumentar la estadística, ¿no? Conseguir más observaciones. Pero sí, a ver, se ha leído en la prensa, ¿no? Que teníamos que revisar todos los modelos cosmológicos. No es completamente cierto. O sea, hay modelos que sí que se aproximaban bastante. Estos modelos tienen muchísimos parámetros que se pueden variar y bueno, ese es un poco siempre el juego, ¿no? El modelo te hace una predicción, luego tú haces las observaciones, el modelo también se tiene que ajustar, ¿no? Se pueden acotar los parámetros y bueno. Pero según me dicen los expertos, que este no es mi área de trabajo, no hay que hacer una revisión tan enorme como se ha podido decir en la prensa. Sí, gracias. Pero bueno, hemos tenido muchas sorpresas, ¿no? Por ejemplo, ver estos discos, ¿no? Estos discos ya completamente formados, ¿no? En edades jóvenes. Bueno, el Big Bang sí, pero lo que pasa es que nosotros no podemos llegar ¿no? Estamos llegando no hasta donde se puede llegar, bueno, intentar quizás detectar evidencia, ¿no? De las primeras estrellas, ¿no? La primera generación de estrellas, pero no podemos pasar ya más allá de... Sí. Y luego sobre el aparato este de campo integral, creo que se llama, Sí. O sea, en cada punto se obtiene un espectro. ¿Qué resolución tiene ese espectro? Pues las resoluciones es del orden de 2000, 3000, no sé si ese número te dice algo. Lambda dividido entre el delta lambda es 3000. O sea que si estás en una micra, pues divides, es como 0,001, es tu cachito que puedes resolver en el Entonces, espectro. comparando con un espectrógrafo que solo sea espectrógrafo, ¿es parecido o es menos? Es pensar que en vez de tener una rendija, lo que tienes son como o máscaras, entonces cada máscara o cada lente te hace un espectro y eso se recompone, o sea, se reconstruye, ¿no? Si viésemos, por ejemplo, cómo funciona MIRI, ¿no? El espectrógrafo de campo integral, tú realmente lo que ves son como si fuesen espectros de rendija larga que luego tú los reconstruyes en este cubo, ¿no? Que tiene dirección X, Y, o como lo quieras poner, extensión de esta declinación, y la tercera dimensión es la dimensión espectral. Estos instrumentos ya son muy corrientes en los telescopios de tierra. Entonces, claro, tienes muchísima información porque en cada punto tienes toda esta información espectral. A cambio hay que integrar mucho más tiempo, evidentemente, pero sí. Y sí, la cantidad de información es espectacular. Hola, buenas tardes. ¿Qué tipo de protección tiene frente a meteoritos o...? No tiene. Claro, de hecho, en los primeros meses, si recordarán, en mayo de 2022, pues sí, le dio uno. Entonces, bueno, pues no, claro, el telescopio, el primario está completamente expuesto, entonces, sí, pero bueno. De momento no, que hayamos oído, no ha habido uno tampoco fue tremendo, ¿no? Pero sí. Eso siempre es una preocupación, claro.